Bueno, continuando con nuestro curso de francés, eh, vamos a tomar la continuación de esta secuencia de videos para este curso de francés. Si notan en esta pequeña diapositiva, vemos la France, este es el símbolo de la francofonía, Canadá, la bandera de Canadá, drapeau, tenemos la Tour Eiffel. Tenemos las dos banderas, la bandera de Canadá y la bandera de Quebec, donde se habla, estos nos representan los sitios donde se habla el francés. En este mapa mundi, aquí vemos en azul los países donde tenemos como idioma el francés, como lengua, el francés, ¿no? Hablemos ahora del tema que nos trajo acá, la negación y la interrogación. La negación simple. Negación simple, ya conocemos este tema de un poco porque lo vimos en el verbo être, la conjugación del verbo être en presente, la conjugación del verbo avoir. ¿Cómo se forma? Ya ustedes saben, ne, verbo y pas. La frase afirmativa, frase negativa, j'aime, je n'aime pas, je cherche, je ne cherche pas, je dîne, je ne dîne pas. Es simplemente agregar el ne y el pa a ambos costados, ¿no? Costado izquierdo, lado izquierdo, lado derecho del verbo conjugado. J'habite, je n'habite pas. J'habite, je n'habite pas. Je suis en vacances, je ne suis pas en vacances. Nous sommes en juillet, nous ne sommes pas en juillet. Entonces, el verbo aimer, j'aime, je n'aime pas. Je cherche quiere decir yo busco. El verbo chercher. Je ne cherche pas, yo no busco. Je dîne, je ne dîne pas. El verbo cenar. J'invite es el verbo invitar. Je n'invite pas. J'habite, je n'habite pas. Je suis en vacances, je ne suis pas en vacances. Nous sommes en juillet, nosotros estamos en julio, juillet. Je suis en vacances, yo estoy en vacaciones. Je ne suis pas en vacaciones, yo no estoy en vacaciones. Je ne suis pas en vacances, yo no estoy en vacaciones. Nous ne sommes pas en juillet, nosotros no estamos en julio. A ver, tenemos aquí una interrogación total que recae sobre toda la frase y responde a oui o no. Por lo general, estos son preguntas cerradas. Est-ce qu'on peut acheter des billets de train dans votre agence? Quiere decir que todo va a recaer, entonces simplemente responde con no. Monsieur, c'est imposible. Simplemente con no le contesta toda esa oración tan larga. Est-ce qu'on peut acheter des billets de train dans votre agence? Quiere decir que si nosotros podemos comprar, acheter, el verbo comprar, billetes, unos billetes de train, de tren, en vuestra agencia. Votre, votre es adjetivo posesivo. Y le responde, no, monsieur, c'est imposible. Il faut aller à la gare. Il faut es el verbo falloir. Aquí se conjuga en presente e il faut. Esto es impersonal, es una forma impersonal este verbo, falloir. Y aller es el verbo ir. Y gare es la estación. Tenemos una interrogación parcial, es la que recae sobre un elemento de la frase. Compartez-vous pour l'Italie?
dice demain après-midi. Aquí esto prácticamente es una pregunta abierta. Quand partez-vous pour l'Italie? Demain après-midi. A ver, esto ya lo van a entender ahorita en las siguientes diapositivas. Ne se convierte en apóstrofe delante de una vocal. Ya lo tenemos claro, ¿no? Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Está preguntando que si está cansado. Vous n'êtes pas fatigué. Aquí tenemos el verbo être y fatigué es un participio pasado utilizado como adjetivo. En este caso está utilizando el participio pasado del verbo como adjetivo. Participio pasado, ¿qué es? El participio es simplemente el pasado del verbo. Fatigue, cansar. Sigamos las cuestiones, las question simple, question fermée, question ouverte. Tenemos preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las preguntas cerradas simplemente se responden con oui u no, con sí o no. Preguntas abiertas tiene que usted dar más información. Preguntas cerradas es una pregunta cuya respuesta puede ser oui u no. No se utilizan palabras interrogativas. Tengan en cuenta esto acá, no se utilizan palabras interrogativas. Las palabras interrogativas las utilizamos con las preguntas abiertas. ¿Tu aimes le chocolat? ¿Tu aimes le chocolat? Aquí sube la entonación. ¿Tu aimes le chocolat? Y simplemente responde oui. Puede decir oui. Y le puede responder con un poquito más acá de contexto, pero simplemente con oui ya respondió. J'aime le chocolat. ¿Tu aimes le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. Y las preguntas abiertas es una pregunta cuya respuesta puede ser diversa, es decir, tiene más contenido. Es más amplia la respuesta que un simple oui o no. En este caso se requieren del uso de palabras interrogativas. Aquí tenemos estas palabras. Quand, pourquoi, quoi, qui, comment, où, quel, combien. Aquí solo unas pocas, hay más. Con es cuando, pourquoi, pourquoi. Quoi es para cosas, qui, quién, también se utiliza para cosas, cómo, où, dónde. Quel es cuál, pero este quel es masculino singular. Combien es cuánto. A ver, comment tu t'appelles? Je m'appelle Véronique. Je m'appelle Véronique. Comment tu t'appelles es cómo te llamas. Esto es un verbo pronominal. Comment tu t'appelles. Este que ven acá está te apóstrofe. Esto es un pronombre reflexivo. Comment tu t'appelles. Y acá je m'appelle. Tenemos aquí este pronombre reflexivo. Se utiliza para la construcción de los verbos pronominales. Je m'appelle Véronique. Véronique. A ver, seguimos con las preguntas simples, que son preguntas cerradas. Tenemos tres maneras de este tipo de preguntas. También en las preguntas abiertas tienen tres formas, ¿no? Y van a ser muy parecidas las construcciones. Lo único es que en las preguntas abiertas hay que tener en cuenta que no vamos a responder con un simple oui o no. Aparte de eso, utilizamos las palabras interrogativas, pero la construcción, o sea, el orden va a ser muy parecido. Veamos el orden, ¿no? El primer caso dice que la entonación sube. Es la forma más usada porque es la más simple. Es simplemente hacer la frase en afirmativo. Escuchen bien, es simplemente hacer una oración en afirmativo y sube el tono de voz al final de la frase. Este tipo de preguntas es muy utilizado en lenguaje familiar.
Entonces mire la construcción, es sujeto más el verbo más complemento más el signo de interrogación. Entonces, sujeto, vous êtes colombien, vous êtes colombien, Ana es colombiana. Entonces si ve que sube, vous êtes colombien, Ana es colombiana. Y la construcción es fácil, simplemente es escribir en forma afirmativa, sino que sube la entonación al final. Entonces vamos, y obviamente estamos hablando de que son preguntas simples, se responden con oui o no. Tu vas au cinéma ce soir? Oui. Elle aime la playa? No. Entonces, ¿usted va al cinema esta tarde o esta tarde noche, esta tarde? Oui. Elle aime la playa? Vous savez conduire? Oui, bien sûr. Vous savez si usted sabe conducir. Oui, bien sûr. Tu as compris ce que je dis? Non, pas très bien. Tu as compris, estamos hablando del verbo comprendre. Aquí estamos hablando de formas compuestas. Tu as compris, pasado compuesto. Tu as compris, el verbo comprendre. O sea, usted ha comprendido. Ce que je dis, eso que yo dije. Ce que je dis, ese es el verbo dire. Y se conjuga con el verbo avoir. Je dis. Tu as compris ce que j'ai dit. No, pas très bien. Bueno, tranquilos. No se me asusten. Esto lo vamos a ir viendo. No, pas très bien. No va très bien. Simplemente lo vamos a ver poquito a poco. On peut entrer? Oui, je vous en prie. Je vous en prie es una forma como de decir je vous en prie, como le digo yo, je vous en prie es para decir no hay problema. ¿Sí? Je vous en prie. O adelante. Vous habitez à Lyon? Vous habitez à Lyon? Oui. Elle parle chinois? Non. Elle parle chinois? Ils étudient l'anglais? Ils étudient l'anglais? Oui. Entonces, tengámosla clara, esta es la forma más simple de hacer una pregunta. La construcción es escribir la oración en afirmativo y subir la entonación al final. Ahora las preguntas cerradas. Bueno, seguimos. El caso B o la forma B es añadir esta frase inicial. Es que. Esta se no se pronuncia. Tenemos el verbo être. Es que. Es que. Es que. Esto no se pronuncia, pero lo debemos escribir al inicio de la frase. Esto se coloca al inicio de la frase. Es una forma muy bien marcada, es muy utilizada al teléfono. Este tipo de preguntas es muy utilizado en un lenguaje estándar. Como, como quien dice, es algo que se utiliza y se le van a escuchar mucho. Simplemente es sujeto más verbo más complemento. Se escribe la forma afirmativa, pero le añado esto al inicio de la frase, al inicio de la frase interrogativa. ¿Es que vous êtes colombien? ¿Es que vous êtes colombien? De todas maneras, yo tengo que subir la entonación, ¿no? ¿Es que vous avez conduire? ¿Est-ce qu'on peut entrer? ¿Es qu'il déjeune dans un bistrot? Que si él almuerza dans un bistrot. ¿Es que l'étudiant est, est anglais? ¿Es que l'étudiant est anglais? ¿Es que l'ami est chinoise? ¿Es que tu vas au cinéma ce soir? ¿Es que Carole est colombienne? ¿Es que
Est-ce que tu as compris ce que je dis? Est-ce que, est-ce que vous travaillez à Villavicencio? Villavicencio es una ciudad muy bonita aquí en Colombia. Importante, es la capital del Meta. Es bonita, le recomiendo que la visite. Est-ce que tu aimes les langues étrangères? Est-ce que la dame est mexicaine? Est-ce que les chiens est dans les parcs? Est-ce qu'elle aime la playa? Tenemos varios ejercicios aquí para que ustedes lo repitan una y otra vez. Est-ce que, est-ce que le chien est dans le parc? ¿Es que el perro está en el parque? Acuérdense que esto es una formación estándar. Y si notan, es la misma construcción anterior, pero simplemente le agregué est-ce que. El que sufre también un cambio cuando le sigue una vocal. Esto siempre va a pasar y tenemos que agregar que un apóstrofe y juntamos, ¿no? Ya ustedes lo entienden. Continuemos, señoritos. Inversión de verbo y pronom. Inversión quiere decir que usted hace aquí, veníamos hablando de que era sujeto, verbo, complemento, interrogativo, signo de interrogación, sujeto, verbo, complemento, signo de interrogación. En este caso que es el caso C, estamos hablando de verbo, sujeto. Hicimos un cambio, una inversión, o como que cambis cambio, se dice aquí en Colombia, cambis cambio. Verbo, sujeto, intercambio, digámoslo así. Verbo, sujeto, complemento. A ver, êtes-vous brésilien? Oui. Avez-vous vu la vidéo sur Internet? Oui. Avez-vous vu? Aquí está haciendo una pregunta en pase composé. Antes que me adelante, me faltó explicarle el inicio, ¿no? Qué pena. En la inversión de sujeto utilizamos algo que se llama trait d'union entre el verbo y el sujeto. Este tipo de pregunta es muy utilizado en un lenguaje formal. Me emocioné un poco, le iba a cortar esta explicación. El trait d'union es importantísimo porque es el que, como un anillo, une los dos componentes, verbo y sujeto. Verbo y sujeto. Y hay que tenerlo en cuenta que esto es el lenguaje formal, es un langue soutenu, y un langue soutenu es lenguaje sostenido. Se puede decir que es formal, sobre todo en la alta sociedad, bueno, en la universidad, bueno, en fin, lenguaje formal. Peut-on tolérer la violence? Non. Peut-on tolérer la violence? Non. Pouvez-vous venir? Pouvez-vous venir? Ese es el verbo. ¿Cuál, señores? El verbo pouvoir. Pouvez-vous venir? Oui. Aquí tenemos ahora el verbo je contacter Ana. Debo yo contactar a Ana. Dois. Je. Avez-vous un dictionnaire? Oui. Aquí tenemos puis faire le ménage. Puis faire le ménage. Puedo hacer le ménage es como el aseo de determinada área. Puis faire le ménage o también las tareas del hogar, ¿no? Puis vous poser une question? Oui. Puis vous poser une question? Puis vous poser une question? Tenemos que
la forma peux, je no existe. Se utiliza push, se pronuncia push, push. Sigamos. Cuando el verbo se termina por una vocal es necesario juntar una T para felicitar la pronunciación entre un verbo que termina por una vocal y un sujeto que comienza por una vocal. Aquí, y a-t-il quelqu'un dans le bureau? Y a-t-il quelqu'un dans le bureau? Ta sœur, quand arrive-t-elle? Lo que está diciendo acá es que cuando tenemos un verbo que termina por vocal y tenemos una inversión de sujeto, hay que agregar esta T. Ta sœur, quand arrive-t-elle? Esto ya es pregunta abierta. Quand arrive-t-elle? Y a-t-il quelqu'un dans le bureau? Aquí está utilizando inversión de sujeto y es simplemente la pregunta hay. Quelqu'un, hay alguien. Dans le bureau. A ver, ¿esto qué pasa? Formas interrogativas. Se retoma el sustantivo por un pronombre, lenguaje formal. Cuando el sujeto es un sustantivo, él permanece ubicado delante del verbo, pero luego es necesario retomarlo mediante un pronombre personal. Es prácticamente lo que estamos explicando anteriormente. Aquí tenemos más, est-il japonais. Aquí lo que explicó es que Mats est-il japonais. Aquí colocó el pronombre personal, el il, más sujeto y lo retomó acá. Retoma del sustantivo por un pronombre, lenguaje formal. Cette table est-elle à vendre? Muy utilizado en el lenguaje formal, ¿no? Le directeur accepte-t-il de recevoir un client après 19 heures? Oui, parfois. Ce pianiste a-t-il joué dans l'orchestre de mon lycée? Orchestre. Entonces, simplemente lo que hace es retomar, si tenemos un sustantivo antes, lo retomamos después con un pronombre. Mats es un sustantivo y el verbo être, mats, et, y lo retomo con un pronombre. Cette tabla, en este caso, el sustantivo es cette tabla. Tabla es sustantivo, set es un adjetivo, en este caso demostrativo. Eso también lo veremos más adelante. Cette table est-elle à vendre? Le directeur accepte-t-il de recevoir un client après 19 heures? Él lo único que hace es retomar nuevamente ese sustantivo del cual ya se está ubicado antes del verbo y lo retomó por un pronombre. Acuérdense acá de esta T, porque aquí tenemos un verbo que termina en vocal y al retomarlo, este il es vocálico, es vocal, ¿no? Acetil. Aquí, ce pianista, este sustantivo, el verbo avoir, a-t-il joué dans l'orchestre de mon lycée? Esto es una pregunta en pasado. A-t-il joué? Dice que ese pianista tocó en la orquesta de mi liceo, de mi colegio, mon lycée. Oui. Tenemos la respuesta. El oui, como ya hablamos, el oui o el no responden a una pregunta simple, pero tenemos algo aquí muy importante. Que oui responde a una pregunta afirmativa. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Vous êtes français? Oui, je suis français. En este caso responde una pregunta afirmativa, oui. Aquí tenemos sí, es el mismo oui, pero ¿qué pasa? Responde una pregunta negativa. Vous n'êtes pas marié? ¿Cómo se responde? Lo acabé de decir con sí, no con oui, porque estamos con una pregunta negativa. Vous n'êtes pas marié? Sí, je suis marié. Vous n'êtes pas français?
¿Cómo se responde? Con sí. Sí, je suis français. Vous n'avez pas d'enfant? Si, je n'en ai deux. Je n'en ai deux. Si, je n'en ai deux. Aquí lo marqué esa en negrilla. Lo vamos a ver más adelante. Aquí no es preposición. Je n'en ai deux. Je n'en ai. Je n'en ai deux. Je n'en ai deux. Je n'en ai deux. Aquí ahora no niega toda la pregunta. Acuérdense que es una negación completa. ¿Tu travail le samedi? No. Y pa niega una parte de la pregunta. ¿Tu travail le samedi? Pas le matin. Esta negación de todo el día y esta le está negando que él solamente él no trabaja en la mañana. Pas le matin. A ver, tenemos otras formas de respuesta. Moi aussi confirma una afirmación. Je suis marié. Moi aussi quiere decir que yo estoy casado. Moi aussi, yo también. Moi non plus confirma una negación. Je ne suis pas marié. Moi non plus. Moi non plus. Entonces, moi aussi, moi non plus. Una con respuesta, pregunta afirmativa y otra con una pregunta negativa. Je ne suis pas marié, moi non plus. También tenemos otras formas de responder diferentes a oui. En lugar de oui, a menudo se responde con tout à fait, totalement, effectivement, absolument. Al inicio de esta clase hablamos que las preguntas simples solo se respondían con un oui o no, que es una manera muy fácil de responder. Pero aquí con esto les estoy diciendo que hay otras formas, otras maneras, ¿no? Tenemos el oui, el sí, el no, el pas. Tenemos el moi aussi, moi non plus. Y aquí acabamos de ver otras tout à fait. Es como que totalmente hecho, totalmente. Efectivamente, absolument. Lo van a escuchar bastante. Van a reemplazarse el oui. Vous habitez bien ici? Vous habitez bien ici? Tout à fait. Ahora, n'est-ce pas, al final de la pregunta, quiere decir que se está casi seguro sobre la respuesta. Causa un poquito de duda. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'en ai deux. J'en ai deux, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? No. Ese n'est-ce pas es como prácticamente usted está asegurando, ¿no? Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Es una pregunta. La primera parte es una oración en afirmativo y la segunda parte es donde se hace la entonación. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non, pas encore. No, pas encore es no aún. J'en ai deux. Yo tengo dos. Bueno, continuando, las preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas, la respuesta puede ser diversa, es decir, tiene más contenido, es más amplia la respuesta que un simple sí o no. Este caso requiere el uso de palabras interrogativas como con, pourquoi, quoi, qui, comment, où, quel, combien, etc. Del mismo modo que las preguntas simples existen tres formas: lenguaje familiar, lenguaje común o estándar, lenguaje formal o sostenido. Prácticamente es lo mismo que la formación de las preguntas simples, es lo mismo. Lo único es que vamos a adicionar las palabras interrogativas. En el lenguaje familiar vamos a hacer lo mismo, la misma estructura sujeto-verbo, pero entonces vamos a añadir palabra interrogativa, sujeto, verbo, palabra interrogativa, complemento, signo de interrogación, tu fais quoi,
demain soir? Il appelle qui? Vous allez où? Vous partez quand? Il travaille où? Il arrive quand? Entonces, la primera, ¿tu fais quoi demain soir? Usted hace, ¿qué haces mañana? Il appelle qui? ¿A quién llamas? Vous allez où? ¿A dónde vas? Vous partez quand? ¿Cuándo partes? Il travaille où? Il arrive quand? Il travaille où? ¿Dónde trabaja? Il arrive quand? ¿Cuándo llega? Él. Entonces, como ven, esta estructura es muy fácil porque simplemente la construcción de una oración afirmativa, pero adicionamos ahora la palabra interrogativa. Lenguaje común o estándar. En esta forma se refuerza la pregunta con est-ce que y no se hace la inversión de sujeto. Tenemos que es que, le colocamos a antes de est-ce que, le colocamos que, ubicamos que, la que es la palabra interrogativa. Aquí es algo diferente, no la colocamos al final de la frase, sino la colocamos al inicio. Entonces quedaría que es que. En el caso de la pregunta simple utilizábamos es que solamente. En este caso utilizamos que. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Qui est-ce qu'il appelle? Qui est-ce qu'il appelle? Qui est-ce qu'il appelle? Qu'est-ce que tu fais demain soir? Qui est-ce qu'il appelle? ¿A quién es que llama? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? Quand est-ce que vous partez? Quand est-ce que vous partez? Quand est-ce que tu manges à la maison? Ce midi, je mange à la maison. ¿Cuándo es que tú comes en la casa? Ce midi, mediodía, je mange à la maison. Maison es nasal al final. Y la, porque es femenino. Où est-ce que tu reposes? Où est-ce que tu te reposes? Je me repose dans le jardin. Où est-ce que tu te reposes? Je me repose dans le jardin. Comment est-ce que, comment est-ce qu'elle va à l'école? Elle va à l'école en autobus. Autobus. Comment est-ce qu'elle va à l'école? Elle va à l'école en autobus. ¿Cómo es que ella va a la escuela? Ella va a la escuela en autobús. Où est-ce que vous achetez des chaussures? Nous achetons des chaussures au magasin. ¿Dónde es que usted compró los zapatos? Nosotros compramos los zapatos en una tienda o en la tienda. Para los franceses, magasin es masculino y ahí utilizamos el artículo contraté o artículo contraído en español. La tercera forma es el lenguaje sostenido o lenguaje formal. Ya sabemos que necesitamos el trait d'union, que es el guión medio entre el verbo y el sujeto, y hacemos la inversión. Ya no vamos a construir la oración sujeto-verbo, que es frase afirmativa, sino hacemos una inversión. Este tipo de pregunta es muy utilizado en un lenguaje sostenido, lenguaje formal. A veces es necesario adjuntar una T, ya lo sabemos, para facilitar la pronunciación entre un verbo que termina por una vocal y un sujeto que comienza por una vocal. Vamos a hacer la misma construcción de la forma simple.
de las preguntas simples, perdón, pero añadimos las palabras interrogativas al inicio. Bueno, palabra interrogativa, verbo más sujeto más complemento y el respectivo signo de interrogación. Que fais-tu demain soir? Qui appelle-t-il? Miren las preguntas. Que fais-tu demain soir? Qui appelle-t-il? Son las mismas formas de preguntas, es el mismo significado de las preguntas anteriores, pero la estamos construyendo de tres maneras. Que fais-tu demain soir? Qui appelle-t-il? En qui appelle-t-il fue necesario adicionar la T. Qui appelle-t-il? Où allez-vous? Quand partez-vous? Où allez-vous? A Medellín está indicando lugar. Où? Quand partez-vous? Demain. Tiempo. Combien payez-vous? Está preguntando por una cantidad. 2000 euros. Comment partez-vous? En train. La forma, la manera. Pourquoi partez-vous en train? Pourquoi partez-vous en train? Pourquoi es por qué. Y este por qué lo estamos diciendo en forma de respuesta. Parce que j'ai peur de l'avion. Está indicando una causa. Pour mon travail. Perdón. Pour mon travail quiere decir objetivo. Pour es por. Parce que, porque. J'ai peur de l'avion, causa. Aquí tenemos el parce que es por qué de respuesta. Me indica causa, eso lo vamos a ver más adelante en los temas avanzados. Para indicar la causa, el objetivo, la concesión. Bueno, hay varios temas en los cuales vamos a entrar, pero al final de lo que es la gramática. Con los sustantivos nosotros usamos un pronombre personal, ya lo vimos, que es el pronombre personal de retoma, ¿no? Cuando tenemos un sustantivo adelante de la construcción de la oración. Où vos amis vont-ils? Aquí hicimos la retoma con el pronombre personal. Tenemos el sustantivo vos amis, ami. Vos es un adjetivo de posesión, sería vuestro. ¿Dónde vuestros amigos van? Quedaría. ¿A dónde vuestros amigos van? Où vos amis vont-ils? Esta construcción es necesario utilizar el pronombre de retoma. Veamos acá. Où Marcel va-t-il? Quand arrive-t-il? Quand arrive-t-il? Où Marcel va-t-il? Où Marcel va-t-il? Quand arrive-t-il? Fue necesario agregar la T porque tenemos que el verbo termina en vocal y el pronombre retoma es también en vocal, entonces fue necesario agregar esa T. Si notan esta construcción, pues no es tan difícil, pero es un poquito complicada porque el cerebro tiene que cambiar el orden, ¿no? Pero el lenguaje soutenu o lenguaje formal es muy utilizado en la universidad, bueno, en la universidad puede ser para los que hacen noticias, bueno, en fin, ya ustedes lo van entendiendo que es lenguaje familiar, que es lenguaje estándar, que es lenguaje sostenido, para que vayan conociendo que existen tres. En el español también está lo mismo, ¿no? Tenemos el diferente lenguaje, el lenguaje de la calle. Yo no les voy a explicar el lenguaje de la calle, porque no es el objetivo del curso. Bueno, veamos aquí qui, que, quoi, que son palabras interrogativas.
Esto lo hacemos, ya hicimos un barrido de algunas palabras, pero hacemos énfasis en algunas. Vamos a hacer énfasis en algunas palabras interrogativas. Estas palabras interrogativas son pronombres relativos que vamos a utilizar más adelante, pero aquí están funcionando como palabras interrogativas. Veamos qui, que, quoi. Qui hace referencia a una persona. Qui cherchez-vous? Qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez qui. Aquí volvemos a tener los tres tipos de pregunta: lenguaje formal, lenguaje común, lenguaje familiar. Qui cherchez-vous? Es a quién busca usted. Qui es que vous cherchez? Es la misma a quién busca usted. Y vous cherchez qui, lenguaje familiar. Entonces qui, tengámoslo en cuenta, es para hacer referencia a personas. Y que y quoi hacen referencia a una cosa. Que cherchez-vous? ¿Qué busca usted? Qu'est-ce que vous cherchez? Lenguaje común. Vous cherchez quoi? Está buscando, yo digo, mes clés, mis llaves. Que faites-vous? Que faites-vous, les enfants? Que faites-vous, les enfants? Les enfants, hay una liaison, les enfants, y ellos responden, on dessine. On dessine, están dibujando, están haciendo dibujos. La posición del sujeto identifica si es persona o cosa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hablamos la palabra interrogativa qui no se lida. ¿Qué es no se lida? Es simplemente que no se contrae, no colocamos, no eliminamos la i. No se puede eliminar la i, así le venga vocal, consonante, va a quedar simplemente la misma. Mientras que ese sí tenemos que hacer este arreglo, digámoslo así. Hay que quitar la e. Si la palabra que me sigue es una vocal, si lo que me sigue es vocal, tenemos que hacer este término, el ida. Que. Entonces aquí identificamos automáticamente qui es para personas y que es para cosas. Qui es qui sont? C'est les policiers. Estamos indicando persona. Qu'est-ce qui sont? C'est les téléphones, cosa. Entonces vemos las dos diferencias. Por esta forma podemos identificar qui y podemos identificar que. Tengan claro esta explicación. Veamos ahora más palabras interrogativas. Tenemos quel, casi todas, mejor dicho, todas se pronuncian igual. La diferencia es la gramática. Quel, 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 quel. ¿Qué significa eso? ¿Cuál? ¿Cuál masculino? ¿Cuál femenino? Y aquí tenemos los plurales. Masculino plural, pluriel, masculino pluriel, masculino plural. ¿Cuáles? Femenino plural, cuáles, pero haciendo referencia al plural femenino. Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Quel pays connaissez-vous? Quelle langue parlez-vous? Entonces, si notan, quel âge corresponde a âge, que es masculino, y quelle est votre nationalité corresponde a nationalité, que es femenino. Quel pays connaissez-vous? Quel es masculino plural, los países son masculino plural. Quelle langue parlez-vous? En este caso estamos hablando de plural femenino. Utilizamos es quel, pero femenino plural, ¿no? Entonces, cada uno los diferencia de colorcito de un color para que ustedes los tengan en cuenta. Quel âge avez-vous? Quelle est votre nationalité? Quel pays connaissez-vous?
quelle langue parlez-vous? Aquí, avez-vous, ¿a cuál corresponde? Lenguaje formal o lenguaje soutenu. Connaissez-vous es también lenguaje formal. Parlez-vous, lenguaje formal, que eso es inversión de sujeto, inversión de sujeto y inversión de verbo. A ver, quelle est votre profession? Quelle est votre profesión? La profesión es femenino. Entonces necesitamos es colocar es quel, femenino singular. Quelle est votre profesión? No pudimos utilizar esta. Mira, esta construcción es incorrecta. Aquí es muy similar a lo anterior. Lo único es que aquí adicionamos el artículo definido a las palabras interrogativas anteriores. Si notan, acá tenemos quel, quel, masculino plural, femenino plural. Simplemente le adicionamos el artículo definido. Y me queda de la siguiente manera. Lequel, que quiere decir el cual, la cual, los cuales, y aquí las cuales. Aquí vemos qué es lo que significa le más que, la más que, le más que, le más que. Para elegir entre varias posibilidades utilizamos lequel. Esa es simplemente el uso de esto. Passez-moi le stylo. Puedo responder que el stylo, je ne vois pas de stylo. Pero entonces la respuesta podría ser de la otra manera. Lequel está preguntando más bien. Passez-moi le stylo. ¿Quel stylo? Je ne vois pas de stylo. En este caso, lequel lo estoy viendo. Y tengo una lección. Le bleu ou le rouge. El azul o el rojo. Por eso está preguntando lequel, el cual. También esto lo vamos a utilizar con exclamación. Un poquito más de este tema, el quel y el quel femenino. A ver, tenemos expresa un sentimiento intenso. En esta oración, le temps est splendide, il faut chaud. L'eau est glacée, cette fille est superbe. Para reforzar la exclamación se puede usar quel y quel. A ver, quel ton splendide, quelle jolie fille, quel idiot. Si notan, lo que hace es reforzar la oración. Ese es un uso que se le puede dar también a estas palabras. Aquí, que es que, acuérdense que esto es una palabra interrogativa, pero aquí que me está indicando es una cosa. Tenemos aquí que solito, que y como. También es para hacer una exclamación. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Lo van a escuchar mucho. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Lo dicen bastante. Qu'elle est jolie. Comme je suis bête. Comme je suis bête. Cuando uno hace un error y uno mismo se castiga diciendo comme je suis bête. Uno mismo se reprocha ahí, comme je suis bête. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Lenguaje familiar. Qu'elle est jolie. Bueno, hasta aquí lo que fueron las preguntas, las formas de preguntas. Tenemos más, pero por el momento nos vamos a quedar con esto, que es lo simple. Espero que les haya gustado la explicación y continuaremos haciendo más videos de estos temas. Aparte de eso, no se olviden suscribirse al curso de francés y
van a ver más videos, van a tener ejercicios con los cuales van a poder practicar más. Gracias.